versiones del liberalismo, no una sola, ¿verdad? Es una versión hispánica porque es una versión que, contrariamente, por ejemplo, al liberalismo anglosajón, donde la libertad de religión estuvo desde un principio, en el caso hispano y mexicano, este primer liberalismo va a ser un liberalismo católico, donde va a estar prohibida la práctica de otras religiones, ¿no? Entonces, esa es una modalidad de liberalismo que se inició en nuestro país. Doctor, ¿y cuál era el contexto que tenía México en el siglo XIX? Y entonces, ¿cuáles fueron los efectos que tuvo el liberalismo en nuestro México en ese siglo, en el siglo XIX? Bueno, en general podemos decir que un contexto histórico de México en el siglo XIX, podríamos decir que se caracterizó por un proceso complicado para conformar el Estado Nacional, ¿verdad? Es decir, contrariamente a la idea que se ha venido manejando de que con la independencia la nación mexicana logró su libertad, las investigaciones más recientes muestran que en el momento que se da la independencia no había una idea clara de qué era una nación mexicana, sino que es a partir de ahí, de 1821, cuando se da la independencia, cuando realmente se empieza a pensar qué son los mexicanos, cuál es el territorio de los mexicanos, y entonces empieza un proceso complicado para establecer una autoridad reconocida como legítima. Entonces, gran parte del siglo XIX, la inestabilidad política va a ser la tónica o la característica, ¿verdad? Y bueno, claro que este aspecto que podemos considerarlo como negativo, porque pues impedía que el país progresara, que el país tuviera una mejor economía, que las instituciones pues fueran estables, etcétera. Hay una connotación negativa del siglo XIX por esa razón. Sin embargo, tendría un lado positivo, en el sentido de que fue la época en la que las instituciones liberales, con sus propuestas de libertad de expresión, con sus propuestas de libertad de elección, con sus propuestas de libertad de prensa, con sus propuestas de igualdad de todos los mexicanos ante la ley, etcétera, posibilitaron que hubiera una gran participación política de la gente. Entonces, en esa medida fue como se fue, digamos, concretando en las mentes, en las costumbres de gentes que vivían en Yucatán o en Baja California, lugares muy separados, se fuera concretando la idea de que pertenecían a una nación, la mexicana, ¿verdad? Okay. Entonces, esto podría comentarte al respecto. Excelente. Entonces, igual hay una pregunta, sería ¿sirvió entonces el liberalismo para la construcción de la nación? Definitivamente, creo yo que fue un elemento central que posibilitó pues que los individuos poco a poco se fueran considerando iguales, mexicanos, con una identidad, porque anteriormente no había esa identidad, ¿no? Okay. Los indígenas se consideraban indígenas, los afroamericanos pues se consideraban eso, ¿no? Una casta, ¿no? Los españoles pues se creían el grupo destinado a gobernar. Entonces no había una identidad común, ¿verdad? El liberalismo y sus políticas en gran medida ayudaron a crear esa identidad común, que no fue fácil, no lo fue, que hubo muchos conflictos, efectivamente los hubo, ¿no? Pero finalmente creo que lo que somos en la actualidad, con esta idea de una unión nacional, pues en gran medida tiene que ver con el liberalismo. También podría comentar, ya para los tiempos recientes, que el liberalismo se ha ido
adaptando. Y si en un momento, digamos en el siglo XIX, estaba por homogenizar a todos con una sola identidad, en la actualidad el liberalismo acepta la diversidad y promueve la diversidad. Entonces, digamos, por ejemplo, en la actualidad de nuestro país se está viviendo un momento donde se empieza a apreciar más que la homogeneidad, la diversidad cultural, aun cuando podamos estar unidos en un proyecto común de nación, ¿verdad? Excelente, bueno, muy bien. ¿Le parece? Seguimos hablando después de un corte, ya en el último bloque, ya se fue muy rápido este espacio. Quédese por favor con nosotros y regresamos.